Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Es verdad que Colombia es un país que ha enviado a muchos, a miles de jóvenes a la guerra. Pero hay que decir, y esto no es poca cosa, que Colombia también es experta en sacar de la guerra a quienes la quieren abandonar. En las últimas 2 décadas más o menos, más de 60.000 combatientes se han desmovilizado de grupos ilegales en el país. 60.000 personas, este es un número enorme, es un referente mundial. Es más de 4 veces el número de personas que se han reincorporado ahorita con el acuerdo de las FARC. De estos 60.000, más de la mitad ha cumplido o sigue en el proceso completo de reincorporación del gobierno. Muchos se salieron, pero no necesariamente para volver a las armas, simplemente encontraron empleo o hicieron su propio camino en la legalidad. Y de los que se quedaron en el proceso, los que lo hicieron todo, estos tienen una tasa de reincidencia mucho menor de la que tienen, por ejemplo, los presos que salen de las cárceles colombianas. Colombia, con o sin proceso con las FARC, sabe y ha aprendido mucho de reincorporación. Y lo aprendió un poquito a trancazos, como es normal durante los gobiernos de Uribe y de Santos. Acuérdense cuando metieron a los reinsertados paramilitares y de la guerrilla juntos en albergues en Bogotá, o cuando el gobierno se apresuró a entregar plata de proyectos productivos sin acompañamiento, proyectos que al final fracasaron la mayoría. Y esto para decir que hoy hay un riesgo alrededor de la reincorporación de las FARC. Creo que son 2. El primero, que el gobierno no quiere hablar de paz, que ve con incomodidad el acuerdo con las FARC y que se deje meter y que le deje de meter la ficha a la reincorporación de la exguerrilla. Y no solo hablo de la Alta Consejería para la Estabilización, sino especialmente desde el trabajo articulado que tienen que hacer todas las otras instituciones del Estado que son claves para que esto funcione. El otro riesgo, por el otro lado, es que las FARC asuman que el proceso de reincorporación de sus combatientes debe reinventarse totalmente y debe reinventarse con lo que ya sabe hacer el Estado colombiano. Lo que han aprendido varios gobiernos es que para que esto funcione, la reintegración debe ser un proceso lento, de aproximadamente 7 años para cada persona, que es mejor demorar la plata de los proyectos para asegurarse de que funcionen a entregarla apresuradamente. Esto puede sonar técnico, pero al final lo que está en juego es dejar sin argumentos a personas como Iván Márquez. Que los 13.000 excombatientes de las FARC puedan decir en unos años que sí valió la pena dejar las armas y que no hay duda de que se puede vivir mejor de este lado, vivir en la Colombia de la legalidad. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy, para hablar finalmente en esta semana, creo que de la sustancia de lo que hay detrás del acuerdo de paz y no de los embelecos tan escandalosos que lo han rodeado, me acompaña el alto consejero para la estabilización, el señor Emilio Archila. Archila fue superintendente de la SIC, estaba en el sector privado y llega ahora para gerenciar lo que antes se llamaba la alta consejería del posconflicto. Gracias por estar aquí, Emilio. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar compartiendo con mis 2 contertulios. Sus contertulios, Juanita Gobertus es el representante a la Cámara del Partido Verde, fue parte del equipo negociador del anterior gobierno en La Habana y conoce muy bien los detalles del acuerdo. Juanita, gracias por acompañarnos. Daniel, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a la mesa y por supuesto a toda la audiencia. Manuel Bolívar es integrante del partido FARC y es el gerente de uno de los proyectos colectivos que ya está funcionando. Se llama la cooperativa NC Producciones, Nueva Colombia Producciones, esa es la inspiración de NC. Y Manuel, bienvenido. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora? Y lo veo con muchos libros. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, consejero Archila, Juanita. Gracias por invitarme. De verdad que este es parte de ese proceso de reincorporación de nosotros. El estar aquí sentado debatiendo además sobre estos temas muestra de que esos procesos de reincorporación son realmente exitosos y que no hay que esperar tanto, no hay que esperar tanto tiempo, no hay necesidad de esperar tanto tiempo, le podemos hacer ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente como yo que está metida y comprometida con este proceso de paz. Y pues en mis trabajos que asumo, pues
soy el gerente y representante legal de la cooperativa multiactiva de producciones y comunicaciones NS Producciones, que es un proyecto productivo que nace a partir de los acuerdos de paz en el punto de reincorporación económica, social y política que está contemplado en este documento tan bonito que se llama el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, la construcción de una paz estable y duradera, que hicimos con el Estado colombiano y que es lo que tenemos que defender y discutir sustancialmente lo que él tiene. Venga, yo para arrancar les voy a poner un extracto de video del presidente Iván Duque. Este es un extracto que es inédito, no se había visto este video y hace parte de la reunión que tuvo en abril de este año el presidente Duque en Pondores, en el departamento de La Guajira, en una de las zonas de espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ETCRs. Hay que decirle al presidente que no le diga las ETCRs, sino los ETCRs, porque son los espacios. Bueno, con tantas siglas, yo no sé si es la CICIBI, el CICIBI, pero este es un mensaje importante que tal vez no se ha visto suficiente de lo que el gobierno le dice a la gente que está en este proceso de reincorporación. Yo soy su presidente y tengo el compromiso con que ustedes hagan esa transición de salir de la violencia a encontrar una vida de convivencia plena, con ingresos, con oportunidades. ¿Y ahí lo oí usted? Ahí estaba, sí. Es curioso, a ver, este es un mensaje importante que a veces no llega del todo en lo que quiere el gobierno. Digamos, esta es una buena semana para hablar de esto. Y voy a, con todo cariño, a utilizar la forma como usted hizo la presentación. En la forma como usted hizo la presentación, dijo, este gobierno no quiere hablar de paz. Y después señaló que el proceso, en su opinión, de reincorporación, que es uno solo de los frentes de la implementación, debe demorarse 7 años. Y también mencionó que deberíamos aprender que los proyectos productivos deben tener un soporte robusto. Y también lo digo, usted forma parte, posiblemente del 5 o el 2% más informado de este país. Entonces, las dos cosas son curiosas. Es curioso que se diga que no queremos hablar de paz y al mismo tiempo que usted mencione 2 temas que este gobierno ya está haciendo. Y permítame, hago como algún recuento de dónde se encaja esto. Parece que con todos esos libros me da susto empezar a hablar de los detalles, pero bueno. No, los otros son los que ellos publican. El gordo es el que él se sabe de memoria. Lo conozco y conozco la iniciativa y es una cooperativa muy especial. Lo que dijo la Corte Constitucional cuando analizó los acuerdos, señaló muchos temas importantes, pero uno de los que señaló es que esos acuerdos eran vinculantes porque debían ser cumplidos por los siguientes 3 gobiernos por lo menos. Después la Corte Constitucional tuvo el cuidado de entender que los acuerdos no son una política pública en sí misma, sino son una política que debe implementarse y debe implementarse por cada uno de los gobiernos. Señaló, obviamente, que cada gobierno debe irlo implementando de acuerdo con su propia visión del Estado. Y ese es un punto relevante y yo creo que la Corte Constitucional ahí hizo lo que debía y lo hizo inteligentemente, porque los acuerdos no tienen una sola manera de cumplirlos. Hay muchas maneras de cumplir con los acuerdos y no por el hecho de que un gobierno escoja una u otra manera está dejando de cumplir. Entonces, ¿qué es lo que, en mi opinión, debe hacer el gobierno al llegar al poder? Debe expedir una política de su implementación para hacer público cómo es que ese gobierno va a cumplir con los acuerdos. Espero no desviarme y voy a poner un ejemplo de a qué me refiero. Uno de los muchos temas, pero uno muy poderoso que está contemplado en los acuerdos en la parte correspondiente a reforma rural, es el catastro multipropósito.
Lo que dice el acuerdo es hay que tener un catastro multipropósito. Que para que la gente entienda, un catastro es un poco una revisión del territorio para establecer de quién es, qué usos debe tener, quién debe pagar o no impuestos en ese territorio. Claro, es la información que existe sobre la tierra. El hecho, digamos, entonces, primer propósito, no debe tener los linderos. Segundo propósito, debe permitir saber quién es el dueño. Sí. Tercer propósito, debe tener información predial para que el municipio pueda cobrar. Cuarto propósito, puede tener información sobre medio ambiente, etcétera, y podría haber sido tan complejo como uno lo diga. Nadie en los últimos 100 años ha desconocido que eso es un tema importante. Durante la administración anterior, bien o mal, pero la forma como se entendió que debía cumplirse ese punto era presentar un proyecto de ley al Congreso. Ese proyecto de ley se presentó por las razones que hubieran sido 2 veces fracasó. El gobierno del presidente Duque, nosotros dijimos, no vamos a presentar un proyecto. Nosotros vamos a utilizar las facultades que ya tenemos y vamos a implementar el catastro multipropósito. Expedimos un documento COMPES, que es un documento de política muy serio, y conseguimos $150 millones para empezar a implementarlo. Estamos reestructurando el IGAC, estamos reestructurando la Superintendencia de Notariado y Registro, y nos va a alcanzar para cubrir alrededor de 76 municipios de los todos, perdónenme que esta es una explicación larga, y dentro de esos va a haber un número de PDETA. Entonces hay 2 maneras de cumplir con el acuerdo. Ambos son cumplimiento. Okay. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Duque? El presidente Duque expidió la política de paz con legalidad, que es la manera como el presidente dijo que va a cumplir con los acuerdos. Y permítame llamar la atención de una cosa. Esa fue la primera política que el presidente expidió, antes que ninguna otra. Antes que ninguna otra. Luego, la manifestación política de que el presidente iba a cumplir los acuerdos está desde el puro inicio de su presidencia. En lo que tiene que ver con... Y entonces mezclamos aquí y entramos en una discusión. Y recoja, lo que entiendo está diciendo, me está criticando con toda la razón, es que el gobierno sí tiene una política de paz. Entonces yo diría lo siguiente, Daniel, consejero, y es que yo creo que sí, es cierto, existe una política de paz con legalidad. Yo se lo he dicho al consejero, yo creo que el consejero hace esfuerzos muy importantes por tomarse en serio la implementación del acuerdo de paz, pero creo que eso no se puede leer desligado de un gobierno que al mismo tiempo objeta la ley estatutaria de la JEP, ¿no? Ante la decisión de una serie de cortes, bien sea la JEP, bien sea ahora la Corte Suprema, entonces dice no vamos a resistir eso. Y yo creo que hay que entender que, por supuesto, este es un gobierno que además hace parte de un partido que es el Centro Democrático, que claro que ha hecho unos ataques durísimos contra el acuerdo de paz y que a pesar de una buena voluntad, que insisto, creo que existe genuina de parte del consejero de con dificultades sacar adelante proyectos como la reincorporación del que hablaremos en detalle sobre los avances y los retos, pues eso no se puede leer desligado de un gobierno y un partido que ha hecho unos ataques muy duros al acuerdo de paz y que esos ataques políticos genera unos efectos en el territorio. Y yo lo veo todo el tiempo y me imagino que tendremos muchísimas anécdotas. Cuento solo una. En Caquetá, Agua Bonita, espacio territorial con un proyecto de piñas muy importante, con un proyecto de piscicultura muy importante, el comandante absolutamente comprometido con el proyecto de reincorporación, contando de los avances, de todo lo que han hecho, pero termina al final y dice, yo sí tengo muchísima preocupación por mi seguridad jurídica, dada las objeciones a la ley de la JEP, y muchísima inseguridad física, dado el homicidio de Dimar Torres a manos de miembros de la fuerza pública y su posterior intento de desaparición forzada. Entonces, lo que pasa a nivel nacional, tanto en términos de cuál es la política frente a la Jurisdicción Especial de Paz, cuál es la política de seguridad frente a cómo se miden resultados operacionales, claro que tiene un impacto en si el consejero puede hacer bien o no su tarea frente a la reincorporación. A ver, pero entonces Claro, aquí hay una pregunta importante. porque me gustaría, porque yo estaba hablando de un tema general y estamos hablando de particulares, entonces vamos por partes. Dentro de las muchas cosas que nosotros hemos hecho para poder prestar los servicios y para poder acompañar a los excombatientes, y que son muchísimas las que hemos hecho, todas muy robustas, todas en el camino correcto, hicimos un censo. Sí.
Ese censo Lo vi. es un censo muy robusto, es un censo muy detallado. Ese censo nos permite saber dónde están los excombatientes, cuáles son sus expectativas, cuál es el nivel de educación que tienen, etcétera. Resultado de ese censo, una sola de las preguntas, que es la más diciente de todas, es ¿cuántos de los excombatientes ven su futuro con optimismo? Más del 75%. Perdóneme, yo termino mi punto. Si más del 75% quiere decir, no, está por encima del promedio del país. No hay tantas personas que se vean con optimismo. ¿Cuándo fue el campo del censo? Eso terminó en marzo de este año. Ok, o sea, Lo hicimos antes de las objeciones. Entre octubre y marzo. Después de eso, hay otro que no es científico, pero que a mí me parece muy diciente. Y es, cada vez que yo voy a los ETCRs, encuentro que están teniendo muchos niños. Y los niños generan ilusión, y los niños generan optimismo, y los niños generan la posibilidad de que las cosas sigan adelante. Entonces, obvio que yo entiendo que existen distintas circunstancias que pueden generar distintas percepciones en el momento, pero lo que necesitamos entre todos es continuar con el proceso de entregarles a ellos la seguridad y la tranquilidad de que vamos a estar y que vamos a estar independientemente de los problemas políticos, que yo los entiendo, y yo entiendo que uno quiera mezclar el gobierno con el partido político y que eso genere réditos para la oposición, digamos, eso puede ser. Pero lo que como Estado, lo que necesitamos hacer es mostrarles que los hechos que está generando el gobierno van unívocos en el sentido de apoyarlos. Y entonces esa es la pregunta que queremos discutir hoy, y es más allá del discurso político, del debate político, hay una política de reincorporación para que las personas que salieron de la guerra no vuelvan a ella y puedan realizarse en la civilidad. Y entonces yo quiero entender desde ese punto específico, no hablemos de Santrich, por favor, no hablemos de las objeciones a la JEP, pero del proceso de reincorporación del que usted hace parte, ¿cómo está viendo las cosas? Bueno, hay que verlo desde dos puntos de vista, porque, por ejemplo, a la referencia que hace el consejero Orchila referido al censo, por ejemplo, y el censo referido a la pregunta específica de su visión optimista, de su visión hacia el desarrollo del acuerdo. Y el censo... Esa pregunta no era sobre el desarrollo del acuerdo. Sí, Esa pregunta era si ve con optimismo su propio futuro. Esa era la pregunta. Bien. La razón por la que es tan diciente es porque era referida a su propio futuro. Sí, sí, sino que lo quiero referir a que, bueno, una pregunta como esa es muy subjetiva, ¿sí? Muy subjetiva en la medida en que en ese momento puede ser una y en otro momento puede cambiar. Y ese cambio puede producirse por las diferentes situaciones que la persona tenga que enfrentar, precisamente en este proceso de reincorporación. El proceso de reincorporación ha tenido algunas deficiencias, ha tenido algunos estancamientos en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque es que el proceso de reincorporación es un proceso integral, siempre es visto como un proceso integral, no solamente de proyectos productivos, sino la participación política, sino la seguridad, sino la vida de reincorporación a lo social también. Entonces, en esa visión ha habido algunos fallos que no han sido contemplados, no han sido vistos desde un punto de vista más interior, de acercarse, por ejemplo, a los compañeros que están en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y que desde luego, así como yo, ponemos de manifiesto nuestra intención de estar aquí con los acuerdos, ¿sí? De estar en ese marco de constitución con legalidad, digámoslo así, para entonarnos con el discurso del gobierno, que desde luego es bien interesante, pero en esa medida también, cuando la gente tiene que esperar mucho tiempo para el desarrollo de los proyectos productivos, que no vamos a decir es culpa del gobierno, es culpa de las FARC, hay una serie de situaciones que generan que esos retrasos se produzcan, que en última instancia son pues muy característicos de la... ¿Cómo va a decir, perdóneme que yo diga, ¿cómo va a decir que no es relevante si lo que estamos diciendo es si el gobierno está hablando de paz o no? Obvio que es relevante mirar por qué se están dando las demoras y si esas demoras se están dando. Pero consejero, déjame terminar porque yo escuché calladito, juiciosito. Y en esa medida, entonces,
esas diferentes razones que producen esas demoras son muy entendibles. Yo no estoy diciendo que sean de atacarlas, no, son entendibles porque yo la he vivido con el desarrollo del proyecto productivo mío, ¿sí? A lo que yo voy es a que esa situación, como no ha sido analizada un poquito más profundamente, ha habido una falta de acompañamiento mayor, tanto incluso de nosotros mismos como organización política, que somos los primeros que tenemos que hacernos la crítica. Que están involucrados también. Precisamente somos los que más tenemos que estar involucrados ahí. Entonces, partiendo de esa crítica nosotros mismos, hay una falta de acompañamiento de nuestros muchachos. Miremos este tema con un poquito más de detalle, en qué va el proceso, en qué consiste en general este proceso para las 13.000 personas y lo hacemos ahorita después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Este viernes estamos hablando del proceso de reincorporación a la vida civil de la FARC. ¿Y en qué consiste? En general, ¿qué es lo que dice el acuerdo de paz y en qué va esto en su nivel de implementación? Aquí un poco un camino por los aspectos que tiene este proceso. Entonces, al principio salieron 13.011 personas, ¿cierto? Había una asignación básica única de normalización de 2 millones de pesos y eso ya se le pagó al 98% de las personas. Ahí siempre hay un 2% que no aparece, que no era, que no sé qué. Hay una renta básica inicialmente para 24 meses que se va a extender o se ha ido extendiendo del 90% de un salario mínimo, ¿cierto? Eso lo están recibiendo hoy en día 85% de esos 13.000. El 99% está bancarizado, tienen seguridad social, salud y pensión el 94% y el 79%. Creo que mucho más alto que los colombianos en promedio, y han sido beneficiados con proyectos productivos 10%. Los proyectos productivos, si recuerdo bien, es un pago único de 8 millones de pesos que se puede invertir o de manera colectiva o de manera individual. Emilio, ¿cierto? Más o menos, pero quiero recoger las cifras porque las cifras que usted muestra son bastante dicientes. Esa cobertura que hay es una cobertura en lo que tiene que ver con, digamos, las prestaciones sociales del Estado, muy por encima de muchas de las poblaciones que habría en el país. Y quiero llamar la atención sobre algunos otros aspectos que muestran lo muy robusta que es la decisión del gobierno de seguir en el apoyo a este proceso por el tiempo que sea necesario y haciendo todos los esfuerzos. La provisión de alimentos secos, cuando llegamos, estaba prevista legalmente para terminarse en diciembre, la prorrogamos. El servicio de salud estaba contratado hasta diciembre y lo prorrogamos. El más poderoso de todos, la asistencia financiera, la asistencia económica, estaba legalmente prevista para que se terminara en agosto de este año, gracias a que obtuvimos el beneplácito del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. A iniciativa del gobierno se decidió que la vamos a prorrogar por todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando la persona esté dentro de su proceso de reincorporación. Y los procesos productivos no son tan sencillos como usted lo describía, sí incluyen los 8 millones de pesos, pero gracias a que nosotros hemos estado recorriendo los países que son donantes, hemos incrementado tanto el fondo multidonante como el fondo europeo y capitalizamos el multidonante, que es el que pone una parte importante de los proyectos para que se puedan adicionar a los recursos de los excombatientes y los recursos que nosotros nos encargamos de traer. Y permítame llamar la atención sobre estas cifras también. Cuando nosotros llegamos de los que van al CNR, que no son todos, porque hay muchos que se logran gracias a la cooperación internacional con el apoyo. Al Consejo Nacional de Reincorporación. Al Consejo Nacional de Reincorporación, que es donde nos sentamos las FARC y nosotros. Había 2 de esos aprobados, nosotros tenemos 24 en este momento aprobados y tenemos 17 que ya están casi listos, que de hecho no los hemos podido presentar porque las FARC no ha podido terminar con el tema de papeleo, pero tenemos otros 17 andando. Tenemos un proyecto con el PNUD para poder, después de que tenemos la información correspondiente al censo, poder tener como una maquinita de proyectos productivos que van de aquí a allá. Y Déjeme, yo le complemento con las cifras, sus mismas cifras que creo que son importantes, la cifra de proyectos productivos para que nos quede claro como el nivel de implementación en este aspecto, que es el más importante, porque usted le puede dar un básico a una persona por mucho tiempo, pero lo ideal acá es que la persona empiece su propio proyecto. Entonces, estos son ya desembolsados.
impulsados. Los 17 de proyectos colectivos que benefician a 1.200 personas. Ahí hay una inversión del gobierno de 9.700 millones de pesos, de la cooperación de 3.000 millones de pesos, el gobierno el que pone la mayoría, individuales, que son muchos más proyectos porque obviamente son una o dos personas que deciden hacerlo por fuera de su vinculación con la guerrilla. Los reintegrados pueden decir, yo hago una cosa colectiva y me quedo en la organización o con gente de la organización o me voy por mi lado, básicamente. Y esos cubren a 188 personas. Es decir, lo colectivo hasta ahora ha sido lo que más, digamos, donde más gente hay. Que me gusta que usted las muestre así porque quiere decir que realmente vamos muy rápido. Usted debió tomar esos datos hace algunas semanas. Hoy en día ya vamos en 24, no vamos en 17, sino en 24. Y esos 24 valen 17.000 millones de pesos. De esos 17.000 millones de pesos ya hemos desembolsado 12.000. Pero permítame, además, porque lo que mencionaba Manuel me parece muy ilustrativo de cómo es que estamos tomándonos esto tan en serio. Esas cifras no solamente muestran el dinamismo, sino que nosotros hemos tenido un cuidado particular en robustecer los proyectos productivos. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Que esos proyectos productivos generar un proyecto productivo es una cosa complicada, digamos. Ser un empresario es difícil para todo el mundo. Y hay altas posibilidades de fracaso. Usted lo puede haber estado viviendo. Nosotros entonces... Voy a hablar de eso ahora. Trajimos al proceso a Impulsa. Impulsa es, para los televidentes, Impulsa es la entidad del gobierno que apoya a empresarios. A todos los empresarios, sí. Los jovencitos, los pelados de la economía naranja, la entidad que los apoya es Impulsa. Yo procuramos un contrato entre el Fondo Colombia en Paz, la Agencia de Reincorporación e Impulsa, y en este momento los proyectos productivos están saliendo con el mismo nivel de formulación, con el mismo nivel de análisis, con el mismo nivel de robustez que los proyectos productivos que se le aprueban a todos los empresarios del país. Y entonces, en este caso, aquí lo que uno encuentra es que aquí se alinean las, digamos, las retóricas del gobierno como el de los empresarios y el de los reincorporados, perdón, aquí las palabras importan, los reincorporados como empresarios también. Por supuesto. No, brevemente. En primer lugar, yo diría, hay un avance que es importante. En el primer debate de control político que adelantamos en el Congreso, al que fue citado el consejero, en noviembre del año pasado diagnosticábamos que estábamos en el 1% de miembros de los excombatientes de FARC, o sea, los 13.000, solo el 1% estaba vinculado a proyectos productivos. De ahí que hemos incrementado, y ahí insisto, el trabajo del consejero ha sido muy importante de la mano de los excombatientes de FARC, a el 11%. Es un avance importante que hay que reconocer. Eso significa que en todo caso el 89% de los excombatientes de las FARC hoy depende de una renta básica y no tiene todavía una visión de proyecto productivo a futuro. Partiendo del reconocimiento, pero entendiendo que el reto es mayúsculo, porque estas personas todavía, y hay una cantidad de problemas distintos, que los trámites son largos y complejos, que esto es Colombia, que hay normas que hay que flexibilizar, por ejemplo, temas de la reglamentación de las cooperativas, temas de INVIMA, me decían en La Paz, por ejemplo, que decían, son complicadísimos, una cantidad de gestiones como las tiene un empresario, es cierto, pero en donde hay unos riesgos adicionales. Entonces, segundo, riesgos de seguridad. 135 excombatientes que han sido asesinados, que va de la mano, porque por supuesto mi visión y mi proyecto de futuro pues va de la mano de mis condiciones de seguridad y ahí hay un reto importante. Tercero, unos elementos frente a mandos medios que son muy delicados. La experiencia con el proceso de desmovilización de los paramilitares nos mostró que uno necesita una ruta diferenciada para mandos medios. De los comandantes de las BACRIM, el 53% venían de haber sido exparamilitares, es decir, hay una rotación posible en procesos de rearme cuando los excombatientes que eran mandos medios, que tenían capacidad de aglutinación, no tienen una ruta especial. Y hoy, pues parte de lo que hemos visto con disidencias, en donde hay más o menos, según las distintas cifras, aproximadamente 2.000 personas en las disidencias, pues lograr tener una ruta de liderazgo para mandos medios es fundamental y yo creo que eso ayudaría muchísimo a que efectivamente se cohesione el proceso.
Cuarto, unas limitaciones presupuestales brutales. El presupuesto general de la Nación para 2018 le redujo el 20% del presupuesto a la Agencia Nacional de Reincorporación frente a 2017. Parte de una pregunta, consejero, es cómo logramos garantizar que apropiamos recursos adicionales para el siguiente año y no simplemente nos quedamos con unos recursos supremamente cortos para la reincorporación. Quinto y muy importante, yo creo que la visión, partiendo de su misma base, Daniel, es que esto no hay que inventarse la rueda, pues el acuerdo sí tiene unos componentes, digamos, distintos de cómo las FARC participa de la implementación. Y ahí yo creo, consejero, cómo articulamos el proceso de reincorporación con la hoja de ruta. La hoja de ruta para los ciudadanos es esta visión de que tenemos que articular en el territorio los planes de desarrollo con enfoque territorial, los procesos de sustitución de cultivos, porque al final estas personas son personas que necesitan, por ejemplo, en el OSO, en el ETCR de Tolima, pues una vía terciaria para poder sacar su proyecto de banistería porque no tiene cómo sacarlo. Y la vía terciaria es la que también necesita la comunidad. Entonces, articular esos procesos con el desarrollo socioeconómico de esas comunidades es fundamental. Que ahí viene una visión más maximalista. Antes de que le dé la voz a Manuel, y me da pena quitarle la palabra, pero hay dos temas que el representante Hubertus ha mencionado que yo no quisiera dejar en el aire. Uno es el tema de la seguridad. Y yo no quiero utilizar mis cifras, quiero utilizar las cifras de la Fiscalía. Este lunes tuvimos una citación a uno de los debates de control político que ha tenido varios. Ese no era solamente para mí. En el tema específico de los excombatientes, la Fiscalía dio unas cifras que son importantes. Primero, hechos victimizantes totales entre enero y mayo del 2018, 42. Hechos victimizantes entre enero y mayo del 2019, o sea, este año, 28. Homicidios a excombatientes en el mismo periodo del 2018, 37. Y en el 19, 22. Usted lo que quiere decir es que en el pleno ya del gobierno Duque se ha reducido y hay mayores garantías de seguridad para las FARC. Lo que quiero decir es que estas son las cifras y ahora podríamos mirar con mucho detenimiento cuál es lo robusto que está haciendo los esquemas de seguridad que tenemos y las implicaciones que tuvo el desafortunado y que nunca debió haber ocurrido suceso en el Catatumbo. Pero, perdónenme un segundo, que esta parte la quiero decir con todas las palabras. Cuando le preguntaron a la fiscal Mancera por qué consideraba ella que los estaban matando, la fiscal Mancera dijo en el Congreso de la República que ella creía que era porque esas personas a las que estaban matando habían vuelto al narcotráfico. Esas no son palabras del gobierno, esas son palabras de la Fiscalía. Entonces, si uno mira el conjunto, y ella presentó y dijo a manos de quién habían sido muertos a manos de disidencias, de los pelufos, del EPL, de los puntilleros, de todas las y ella, a la pregunta directa de por qué los estaban matando, eso fue lo que contestó. Y Manuel, y voy con usted, me tengo que ir primero a la pausa, voy con su réplica después de comerciales. Esta noche hablamos de la implementación del acuerdo con las FARC, de lo que menos se está hablando alrededor del acuerdo, pero que es tal vez la espina dorsal, lo más importante, y específicamente en el tema de reincorporación. Antes de salir a la anterior pausa, traía el alto consejero de la estabilización, Emilio Archila, la versión de la Fiscalía de que a los excombatientes de las FARC que han matado, más de 100 de ellos, es porque estaban metidos en narcotráfico. Y le dejo ese trompo para que... Sí. Pues bueno, ahora que escuché yo al consejero Archila haciendo referencia a la respuesta de la Fiscalía, yo no sé, y creo que no sea así, la intención del consejero de reproducir esa afirmación como una afirmación realmente justa, honesta. Y solamente que ha sido traída para hacernos una referencia a algo que dijo una persona que trabaja en una institución del Estado. ¿Por qué? Porque me siento agredido, ¿sí? Me siento tal vez molesto, porque es una afirmación que es muy delicada para hacer de una manera ligera, incluso aún teniendo los datos visibles y concretos de que esos asesinatos fueron producidos por eso.
porque no podemos generalizar que muchos compañeros que hayan sido asesinados en el país hayan sido asesinados por eso. Sí, yo tampoco desconozco que alguno pueda haber sido asesinado en ese contexto, porque dentro de las muchas investigaciones que nosotros hemos hecho en el partido, para poder dar cifras como las que tenemos nosotros y que yo traigo aquí, que es hecha por el Departamento de Derechos Humanos de nuestro partido, tenemos referencias como que a este año han sido asesinados 126 compañeros nuestros y 10 desaparecidos. En todo el transcurso del 2016 al 2019. Y en el 2019 tenemos 19 personas asesinadas y 2 que han sido desaparecidas. Y nosotros, para traer esas cifras y poderlas presentar, hacemos una justa investigación para no equivocarnos también, como en alguna ocasión pudo ocurrir o pueda ocurrir. Y nosotros decir, no, es que nuestro compañero fue asesinado en el marco de la implementación de los acuerdos y su compromiso por la paz, y resulta que no. Y ahí sí, entonces qué pena, nos toca salir a rectificar. Entonces a mí también me gustaría que una declaración como esa se hiciera con un poquito más de seriedad y responsabilidad. Además, ¿por qué? Porque nosotros estamos comprometidos en este proceso de reincorporación. Nosotros, los exguerrilleros de las FARC, que hacemos parte, digámoslo, del nivel medio de nuestra organización, los guerrilleros que somos guerrilleros de base, estamos en este momento desarrollando todos estos proyectos productivos de los acuerdos porque estamos comprometidos con esto, porque sabemos que tenemos que sacarlo adelante y que nosotros somos los que tenemos que mover adelante esto. Porque nosotros en la guerra aprendimos que el trabajo es fundamental para que los proyectos salgan adelante y que no hay que esperar a que alguien le dé la mano, sino que vamos para adelante. Y entonces, en ese sentido, como para responder ahí brevemente cómo son los proyectos productivos, cómo se enfrentan esas realidades. Si quiere, volvamos porque, a eso, porque usted va a meter ahí la cucharada. No, quería simplemente decir, uno, por supuesto, que hay que proteger a todos los ciudadanos, independientemente de si esa es o no una hipótesis sobre la causa. Lo que sí nos está pasando, consejero, es que no hemos llegado como Estado a esos territorios. O sea, yo creo que usted lo ve y yo sé, con toda seguridad lo veo cada vez que me desplazo a estos lugares. Hay una ventana de oportunidad, la gente siente algo de esperanza por el fin del conflicto armado, pero siente que se están generando toda clase de dinámicas violentas en el territorio, que no hay una política seria de crecimiento de policía rural, que no sean simplemente operaciones militares ofensivas, sino de quién cuida el campo, que las cifras de capacidad de administración de justicia son terribles. En esos 170 municipios hay 6 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del país hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, que en esos 170 municipios 36% no tienen fiscales y 76% no tienen investigadores técnicos de policía judicial. Entonces, la Fiscalía en Bogotá luego ha dicho, sí, estamos siendo mucho más efectivos en esclarecer los homicidios de líderes y excombatientes, eso es cierto, pero después de que suceden, porque no hay una capacidad en territorio de administrar justicia y de disuadir. Y entonces déjeme volver un poquito de lo que estábamos hablando, que era el tema de la reincorporación. Y usted se quedó ahí con su versión de cómo ha sido realmente la implementación de este reto productivo de la reincorporación. Yo, como les decía anteriormente, yo tengo que verlo desde 2 puntos de vista. O sea, tengo que hacer la abstracción general del proceso de reincorporación, porque con los procesos de desarrollo de los proyectos productivos es una generalidad, ¿cierto? Sí. Hay unas normatividades para realizarlos, pero cada grupo de personas que comenzamos a desarrollar el proyecto productivo tenemos unas realidades completamente diferentes que juntas, conjugándolas con muchas cosas, nos hacen salir rápidamente hacia adelante con un proyecto, o a otros los hace estancarse. No es diferente, no es lo mismo. De DNS Producciones, ¿ustedes son cuántos, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros somos 54 exguerrilleros de las FARC que estamos en este proyecto productivo. Entonces, son todos como socios y ponen el capital que tiene su proyecto productivo, los 8 millones más o menos, todos a una misma empresa. Sí, exactamente, a una cooperativa. Y para haber hecho eso tenían un plan de negocios, me imagino todo lo que les exige e impulsa para que eso sea sostenible. Sí, mira, pues se tiene que formular el proyecto,
primero se hace la cooperativa. ¿Cómo Sí. hicimos nosotros? Hicimos nuestra cooperativa porque además hicimos un análisis de cuál era la mejor forma asociativa para una empresa, para nosotros. Dijimos, en ese análisis, pues el cooperativismo se acerca incluso a nuestros principios filosóficos, ideológicos, políticos. Dijimos, hagamos una cooperativa. De ahí en adelante, entonces, desarrollamos el proyecto productivo, formulamos el proyecto productivo que aquí lo trabajamos ya conjuntamente con Sí. CNR. Aquí tuvimos el acompañamiento de la ARN, el acompañamiento de las dos partes ¿Y qué del tal el Consejo. aterrizaje al capitalismo? No, pues el aterrizaje es muy difícil y más cuando esas dificultades que se presentan en el camino no son fácilmente solucionadas o solventadas, que ahí era cuando yo iba, cuando debe haber un acompañamiento mayor de Ajá. nosotros, del gobierno, del Estado. ¿Por qué? Porque como les decía, no es lo mismo este proyecto que afortunadamente logramos sacar nosotros aquí, Sí. que tengo que decir que por el trabajo conjunto de las oficinas de estabilización, la oficina del alto comisionado, el Consejo Nacional de Reincorporación en su conjunto, gracias a ese apoyo que nosotros tuvimos, particularmente pudimos sacar esto adelante. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un proyecto productivo presentado en el Oso, como dice Juanita, o presentado en la Carmelita, cuando se presenta una cantidad de problemas, los muchachos, bueno, tienen que ir a radicar el proyecto, dice en Bogotá. Y no hay plata porque la renta básica no alcanza. ¿Y por qué? Porque el proyecto no se ha echado a andar. Entonces esas dificultades hacen que se presenten unas realidades diferentes y yo, con las cifras que da usted aquí, Sí. pues realmente también me siento contento. ¿sí? Me Claro. siento contento porque Porque sé es las trabajo dificultades. conjunto y es un porque trabajo. sé las ¿A dificultades. usted cómo le ha ido con la visión? Pues las FARC son o eran comunistas y ustedes se tienen que sentar en la misma mesa a hablar de proyectos productivos y de negocio. ¿Cómo ha sido como esa interacción? Yo voy a aprovechar para darle una idea que yo tengo a ese respecto y es, espero no meterme en problemas con decir esto, pero en el país se está hablando mucho sobre ponernos de acuerdo en lo fundamental. Yo tengo una preocupación y es que cuando las personas que plantean esto lo plantean, siempre están pensando en que nos pongamos de acuerdo en aquello en lo que estamos en desacuerdo. Y como están pensando en que nos pongamos de acuerdo en lo más complejo, en aquello en que estamos en desacuerdo, no se dan cuenta de la cantidad de cosas en las que ya estamos de acuerdo y en las que estamos trabajando. Entonces, las diferencias en unos temas, ¿no? Terminan haciendo que nos obliguemos a tener posiciones públicas y posiciones políticas, y no estoy diciendo políticas en el mal sentido, ¿no? Como si estuviéramos en desacuerdo. Entonces, que a los excombatientes hay que apoyarlos. Todos estamos claros de que a los excombatientes hay que apoyarlos, que a los excombatientes tenemos que, ¿no? que les debemos una responsabilidad respecto a la seguridad. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacerlo, que tenemos que ser eficientes, que tenemos que ser robustos, que tenemos que conseguir los recursos para poder hacerlo. Todos estamos Sí. de acuerdo en que eso. Hay personas de buena fe que niegan que el gobierno está haciendo lo que debe hacer. ¿Dónde están esas? En mi sencilla opinión, en los que no se toman el trabajo de mirar lo que estamos haciendo. Hay unos poquitos, ¿no? que de mala fe, ¿no? lo que tratan es de atacar y atacar y atacar. Y todo eso se lo digo. ¿Y por qué se iba a meter en líos? Usted no sabe qué tan complejo es esto. En el CNR, ¿no? los temas fluyen. O sea, yo he estado en muchas juntas directivas en mi vida y yo no he visto un sitio, ¿no? la CECIBI y el CNR funcionan como una de las juntas directivas más efectivas que yo he visto. Que no quiere decir que siempre estemos de acuerdo. Pero el nivel de discusión, la facilidad con la cual discutimos los temas, la facilidad con la que llegamos a acuerdos o en desacuerdos, no fluye de una manera impecable. Entonces, hoy estamos mirando los temas, hay cosas que sí funcionan, nada es perfecto, pero en algunos aspectos el acuerdo sí avanza. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hoy hablamos de cómo va la reincorporación de los excombatientes de las FARC, uno de los puntos claves del acuerdo. Antes de seguir en esta discusión, salimos a la calle a preguntarle a la gente si pensaban que el gobierno le había cumplido a las FARC y si las FARC le había cumplido al gobierno. Esto es Zona Franca a la calle. ¿Usted cree que el gobierno le ha cumplido a las FARC? No, ¿Por qué?
Pues porque hay muchos intereses, lo que es la derecha, pues no apoya mucho todas las políticas que dejó el gobierno anterior. Los guerrilleros de las FARC pues tienen su dinero, tienen bastante de dónde cogerse, tienen sus congresos, sus curules en el Congreso. Sí, le ha dado más de lo normal, o sea, le ha dado más de lo que le prometió. Pues yo pienso que el gobierno sí ha respondido, pues se ha pegado a la justicia, a la ley, y pues toca esperar qué resultados vengan. Yo digo que la vela están aprovechándose para hacer cosas que no deben. Se han demorado de pronto un poco en cumplir las propuestas que habían acordado en su momento. Por esa razón ha comenzado a haber disidencias, se han formado otros grupos. Y al contrario, las FARC le está cumpliendo al gobierno. Yo creo que ellos van es más por sus intereses, ¿no? Políticos, alcanzar pues un fuero, una curul. La FARC no la cumplió al gobierno colombiano ni a los colombianos, porque ellos en ningún momento se les ha visto voluntad de perdón. No, no le ha cumplido al pueblo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con la paz. Tenemos que tener paciencia. Hemos visto los procesos en Irlanda, en España, en Sudáfrica, y son procesos de larga data. Pues lado y lado no han cumplido ni la espalda del gobierno ni el gobierno de las FARC. Primeramente, ya con haber dejado las armas, primeramente por haber puesto en su disposición haber salido de las filas, eso da mucho que decir que realmente tienen voluntad. Juanita, hágale. No, pues estábamos reflexionando sobre justamente el panorama del país. Hay algo de... Han sido unas 2 semanas difíciles, ¿no? Pero yo hoy me quedo con una sensación de que, o sea, es decir, a pesar de todo este ruido político, hay cosas que se están moviendo. Hay cosas que se están moviendo. Yo insisto en todo caso que el reto es mayor, que yo sé que el consejero lo sabe y que hay que responderle porque la ventana es corta, se cierra e insisto, creo que no por un aprovechamiento político, sino porque es real que en el territorio la incertidumbre política generada por las objeciones, por discusiones nacionales, genera unas incertidumbres jurídicas y de seguridad física importantes en el territorio. Y quería brevemente, Daniel, mencionar rápido 3 más. 1. El tema del traslado de los ETCRs, consejero, genera unos riesgos de incertidumbre importantes en el territorio. Yo entiendo que hay razones jurídicas, pero sí creo que hay angustias profundas dentro de estos ETCRs que le dicen, yo ya no sé si ahora que ya tengo unos recursos adicionales de cooperación o que se lograron levantar ellos mismos, ¿dónde los vamos a invertir? Porque no sabemos cuándo nos van a trasladar, si no nos van a trasladar. Eso genera muchísimas angustias sumadas a la expectativa de que los trasladen, por ejemplo, en el caso del Cauca que estuve la semana pasada, a zonas donde la situación de seguridad es más grave y donde les preocupa mucho. Segundo, el tema de los niños, que como bien dice el consejero, está creciendo, necesitan una cosa más robusta en términos de guarderías, de acceso al cuidado para esos niños, y en todas las visitas a los ETCRs lo primero que sale de las mujeres es necesitamos mejorar el cuidado a los niños en estos espacios territoriales. Y el tercero, y quizás para Manuel, porque creo que en esto hay que también hablar del cumplimiento de lado y lado. Sí. Uno de los procesos más importantes dentro del acuerdo era la relación entre la reincorporación y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y la idea es que parte de lo que empezara a pasar muy rápido son acciones tempranas de reconocimiento de responsabilidad, de contribución a la reparación de las víctimas en territorio a través de actos simbólicos, que pasó un poco al inicio, que con toda la turbulencia política dejó de pasar, y que en la medida en la que esto no pase en territorio y a nivel nacional, pues genera también un rechazo de distintos sectores, y yo creo que mostrar eso a nivel territorial es fundamental para avanzar en esa confianza. Manuel, muy cortico ahí sobre ETCRs. Déjeme, yo le doy la palabra a Manuel y usted termina, que ya se me va a acabar el programa. Cortico, sus impresiones sobre el tema del cambio de 11 de las 23 ETCRs. Bueno, y yo tengo una propuesta incluso. Miren, yo estoy de acuerdo con Juanita frente a las dificultades que se pueden presentar a las expectativas que tienen nuestros compañeros en los espacios territoriales, porque ya hay, digámoslo, un enraizamiento allá. Ya hay un proyecto de vida, digamos, que se está organizando. Partamos del hecho de que son la minoría, es decir, hay más o menos 3.000 personas en las zonas, ¿cierto? De las 13.000. Deme hay una cosa rápida y le dejo que Archila termine con eso, que se me acabó el tiempo. Sí, entonces, en esa medida, ¿cuál es uno de los problemas con los espacios territoriales? No se han comprado las tierras donde están. Eso yo creo que debe solucionarse y debe ayudar para que los espacios territoriales se consoliden y se queden allí. Y yo digo una de las cosas, mire, con los proyectos productivos, es que esto es importante, con los proyectos productivos... Estoy súper corto de tiempo, pero quiero que Emilio pueda terminar con lo de las ETCRs.
digamos, sí, me gustan ambas preguntas porque en ambos temas, igual que hemos hecho en todos los frentes, lo hemos hecho muy juiciosamente. Nosotros desde octubre del año pasado venimos estudiando cada uno de los ETCRs, los estudiamos de acuerdo a por lo menos 6 variables. De acuerdo con esas 6 variables, llegamos a la conclusión de que algunos tienen vocación de quedarse y otros no tienen vocación de quedarse. No es cierto, como ha salido alguien a decir lo que nosotros estamos imponiendo ese proceso lo compartimos con el CNR desde hace varios meses, sabían que se iba a hacer, conocían los resultados. En este momento está el director de la Agencia de Reincorporación yendo a cada uno de esos, él personalmente, junto con Pastor Alape, a contarle a las juntas directivas, a los directivos de los espacios cuál es nuestra propuesta. En los que estamos proponiendo que se vayan a quedar, ya tenemos los 16.000 millones de pesos que costarían para poder comprarlos. Y permítame, porque este es importante, sí, termine con eso. En los 11 que pensamos que no se deberían mantener, ya tenemos una propuesta alternativa de un lote o en algunos casos hasta 2 lotes para que ellos puedan hacer su traslado. Y en el tema específico de los niños, Juanita, esa es una de mis preocupaciones mayores. Yo a ese tema le doy una atención gigantesca. Conseguimos $3 millones del Peace Building Fund y ese proyecto del Peace Building Fund le dio un componente muy específico del cuidado de los niños. Ese va a cubrir 15 de esos espacios y además de eso estamos tomando el modelo para poder llevarlo a los demás y en los que no, como en el de Icononso, estamos trayendo al Instituto de Bienestar Familiar para que recoja lo que ya existe y subamos el nivel al cuidado de los mejores cuidados que está dando el país. Hay mucho más allá de Santrich, afortunadamente. Muchas gracias, Emilio. A ustedes, muchas gracias. A ustedes nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.